En Villapaz, un pequeño poblado de 5.000 habitantes ubicado en el suroccidente de Colombia, todos quieren ser actores. De hecho, muchos de ellos ya han participado en alguna de las 5 películas de Víctor Alfonso González, un obrero de la construcción de 27 años que se ha empeñado en ser director de cine. Todo comenzó espontáneamente y sin que Víctor lo planeara. Desde muy pequeño siempre me ha gustado escribir historias, fábulas, ¿cierto? Entonces compré un teléfono que me costó 200.000 pesos y quise llevar una historia de esas a la pantalla, ¿no? Al comienzo solo podía grabar 2 minutos y debía traspasar el material a su computadora, pero logró terminar su primera película, Amor sin perdón, y presentarla a su pueblo. Un día viernes en la noche, y se derrama un torrencial aguacero y ya usted no va a ir. Y yo preocupado. Cuando que no, empezó a llegar la gente con paraguas, con plásticos tapándose y la caseta casi se revienta, había mucha gente. En su siguiente película, La última gallina en el solar, detectó un problema severo, pues debía grabar de día. Que la hicimos también con el celular, con un Nokia 6300. Y entonces la resolución en la noche era mejor. Y en el día sí era ya, se veía muy despicelada, pues. Casi al terminarla, su sentido artístico lo obligó a grabarla prácticamente de nuevo. Y una señora me prestó una cámara de 5 megapíxeles, una cámara fotográfica, que fue con la que hicimos La última gallina en el solar, la segunda edición. Y la película dura 72 minutos. Además, para darle credibilidad, tuvo que echar mano de recursos caseros. La sangre es el jugo de remolacha que se hace. Se le echa a la persona donde va la herida, si es herido, ¿cierto? Y su abuela es la principal consejera cuando de truco se trata. Necesito que la muchacha se vea demacrada, acabada, como destrozada, ¿no? Me dice, no, pues vamos, tráigame una olla tiznada, una olla negra. Y cogió con el dedo y empezó a flotarle y le hizo la ojera. Y la veo, claro, está fatal, se veía... Víctor ha conseguido muchos aliados. Su padre, Armando, ha sido actor varias veces y es además su gran admirador. En un momento algo se le complica aquí, no, pero ya tiene una respuesta acá exacta y no varía el guión de lo que él quiere. Ya van 5 películas y desde hace unos meses prepara la 6ª. Una película que se llama Presagio. Una película que parte de la idea de un escrito de Gabriel García Márquez, algo raro va a suceder en este pueblo. Porque a Víctor Alfonso lo seducen las historias de realismo mágico de nuestro país. Las vivencias de las personas, por ejemplo, de las vivencias de las personas y también hechos ficticios que se emplean mucho como los mitos y las leyendas. Y eso lo asimilan perfectamente sus actores naturales. La última gallina del solar soy yo, Tenorio Carabalí, un periodista. Un periodista que es el que se encarga de difundir la noticia que hay una gallina que puso un huevo negro. Y hay quienes disfrutan tanto los papeles fuertes como los positivos. Yo la primera vez muy como que me tenían como rabia porque soy muy violento, muy rabioso en esa película. Y unos no me querían ni ver, pero en esta voy bien porque estoy haciendo un papel de bien. Ahora a este pueblo lo llaman Villawood, un nombre ambicioso que hace referencia a verdaderas mecas del cine. Me pareció muy chévere, porque donde uno sale, ay, que hoy hiciste esto, que hoy hiciste tal papel, que lo otro, entonces eso lo llena de orgullo y alegría a uno. Pero lo más importante aún será que logren el verdadero progreso. Que a través de este medio tengan como también una fuente de ingreso y expresar su cultura, sus sentimientos, sus cosas, y demostrar su talento. Y que sea una forma para que la gente de aquí salga adelante, ¿no? Para ello, aún necesitan mucha ayuda. Necesitamos herramientas, mejorar el producto y también la formación para irnos capacitando, porque todos los actores, el director, el guionista, todo es empírico. Una meta que aún está muy lejos de ser alcanzada. Pero Víctor continúa escribiendo guiones, dirigiendo, grabando y editando para que algún día sus sueños se hagan realidad. Que el mundo entero sepa que en Villapaz hay talento para hacer las cosas. Eso es y mostrar todas esas ideas que se vienen a la mente y como cambiar un poquito la historia del cine. Y estar en la alfombra roja en Hollywood, ¿no?